blackout night clouds rolling along. Sleepwalk through the drama. They look insane. Got the devil in their eyes, so you better not tell your mama. In the blackout night lights dance in the rain. Maybe we were born this way, locked up in our dreams and we're paying the price. Son las 11 de la mañana, ya habéis visto el directo y el timelapse. Ahí podéis ver esa viga exterior del cordón inferior. Ahora tendrán que empezar a poner los pernos, pero si les va bien, yo sigo pensando que los travesaños que están todos en el suelo los podrían empezar a poner hoy mismo. Esos son los 7 travesaños que tienen que poner entre las dos vigas del cordón inferior, que han puesto entre ayer y hoy. Y me imagino que van a empezar a poner hoy mismo. Ahí podéis ver cómo ha quedado la viga exterior del cordón inferior. Estaban hace un rato dándole con el mazo otra vez. Ya digo que no creo que tarden mucho en empezar con los travesaños. Sabéis que por aquí hay mucho material que de momento están instalando en la parte superior de la cubierta del lateral oeste. Ahí es donde irán los travesaños que unirán la viga interior, que es la que veis a la izquierda, con la viga exterior, que es la que han puesto esta mañana.
Y no sé si podéis oír la pistola, pero ya están poniendo los pernos en esa placa. Así que la maniobra ha ido perfectamente. El ruido de fondo que podéis oír es que están cortando hormigón. Me imagino que es la grúa que está justo a la izquierda la que está sujetando alguna losa. A ver si puedo ver dónde exactamente, aunque no es fácil con las casetas. Me imagino que el sonido viene de ahí. Y yo diría que lo que están cortando es un suelo. No es fácil verlo desde aquí entre los andamios y las barandillas de la parte superior de las casetas, pero me parece que están cortando un suelo. Un poco difícil grabar desde aquí sin que dé el sol de frente, pero bueno, ahora mismo el árbol nos ayuda. Aquí ya veis que seguimos con poca actividad, que es normal. Sigo sin tener claro para qué han puesto esas lonas en ambas torres, porque de momento no hay ningún movimiento en esas plataformas de color amarillo, las que están justo debajo de la unión de las cerchas norte y sur con las torres B y C. Estaba comentando en el directo que tenía dudas sobre si iban a replicar lo mismo que han hecho con las dos vigas del cordón inferior en el fondo norte, pero si os fijáis aquí no han puesto todavía los andamios encima de la torre C en esas dos conexiones. Con lo cual me imagino que aquí no van a hacer la semana que viene lo mismo que han hecho esta semana en el fondo sur. Aquí de momento ya veis que siguen poniendo barandillas a esas escaleras, en este caso las que están en el lado más occidental. Y en este lado también han puesto muchas, aunque todavía faltan bastantes tramos de escaleras sin barandillas. Ya estamos en la calle Padre Damián. Yo diría que aquí a la izquierda están hormigonando el pilar de hormigón de la zona norte del nuevo edificio. Y están metiendo también la bomba de hormigón en algún punto del nuevo edificio, me imagino que para hormigonar algún suelo. Yo creo que están esperando a la cuba de hormigón y están subiendo el hormigón con cubilote, insisto, para el pilar de hormigón. Y con el brazo de hormigón, ahora veremos dónde exactamente están hormigonando. Ahí siguen esperando a que llegue alguna cuba de hormigón. Aquí están hormigonando esa planta del nuevo edificio. Están haciendo algún tipo de trabajo en el Torreón Sur, pero no sé exactamente qué. Lleva una plataforma hasta ahí. Me suena que ayer pusieron una viga interior justo encima del Torreón Sur. Lo que no sé es por qué exactamente tienen la grúa torre en esa parte.
La grúa LTM 1500 está bajando andamios de la segunda cercha, como el que veis ahora en la imagen, que lo estaban empezando a desmontar. Y con la grúa LTM 1750 van a empezar a descargar las piezas que han llegado en este camión. Me imagino que eso que van a bajar ahora es una viga, y el resto, que están envueltas en plástico azul, deberían ser partes de la cubierta o suelos para el nuevo edificio. Ayer por la tarde colocaron esa viga blanca, la parte interior encima del torreón sur. Y yo digo que no sé qué tipo de trabajo están haciendo con esa otra pieza, la parte que está más al sur del torreón y que está enganchada ahora mismo por la grúa torre. Ya estamos en la calle Concha Espina, están empezando a retirar la plataforma. Están haciendo algún tipo de trabajo en la unión del pilar con la cercha sur. Ya estoy delante de la tienda del Real Madrid. Aquí lo único interesante es lo que vais a ver ahora más a la izquierda, que son las dos vigas que instalaron ayer y hoy. Ahí las tenéis a la izquierda de la imagen. Ahora las grabaré con más detalle. Insisto que tienen que instalar 7 travesaños en total. Y luego ya empezarán con las pirámides, con las tubulares y con el cordón superior. Hoy podéis ver las dos vigas ya en su posición definitiva. Un travesaño que las unirá justo al final y otros 6 que las van a unir por el centro. Y no sería de extrañar que hoy mismo empezaran ya con el primero de los travesaños. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy junto a la Torre B. Hoy han izado la segunda de las vigas del cordón inferior que va hacia el fondo sur. Parece que ha ido todo bien, así que me imagino que posiblemente esta tarde empezarán con los travesaños, 7 en total. Y luego ya irían las pirámides, el cordón superior, o sea que todavía falta bastante por aquí. Y no creo que vayan a empezar antes con el fondo norte. Y el resto del estadio, bueno, siguen avanzando, pero creo que lo más interesante ha sido esto. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen fin de semana. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros por favor para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.